Bienvenidos a este vídeo del canal Calidad y Gestión Empresarial de Edera Consultores. Hoy hablaremos sobre el apartado 423, control de documentos de la norma ISO 9001. Antes de presentar los requisitos de la norma referidos al control de la documentación, veamos cuál es la importancia de la documentación para el sistema y su mejor desempeño. La documentación plasma las prácticas llevadas a cabo en la organización, por lo tanto es la guía para el buen funcionamiento de la misma. La documentación del sistema describe los procesos y responsabilidades de trabajo y debe encontrarse siempre actualizada. La documentación permitirá mejorar la formación y el adiestramiento de los empleados, al disponer los mismos de un soporte documental en el que resolver sus dudas. Los documentos, como ejemplo, que forman un sistema de gestión de la calidad, son la política, los objetivos, el manual de calidad, los distintos procedimientos, instrucciones y documentos externos, así como los impresos o formatos a emplear para la recogida de datos y que servirán de evidencia de las tareas realizadas. El primer requisito expresado por la norma es la necesidad de disponer de un procedimiento documentado. Este documento describirá la metodología de operación para el control de todos los documentos del sistema, asignará las oportunas responsabilidades y citará los registros empleados y generados para dicho control. El siguiente requisito es el relacionado con la aprobación de los documentos. El procedimiento de control de la documentación debe definir la metodología y la responsabilidad para elaborar, revisar y aprobar los documentos del sistema. La aprobación de los documentos suele ser realizada por la dirección de la organización o los directores de cada departamento cuando los documentos a aprobar sean documentos concretos que no afecten al desempeño general de la organización. La evidencia de la aprobación suele ser la firma de los responsables en la portada del documento. La organización también puede realizar estas actividades a través de registros y permisos electrónicos. El tercer requisito trata sobre la necesidad de revisar y actualizar los documentos. Los procesos siempre son variables a lo largo del tiempo y la documentación del sistema debe adaptarse a estos cambios. Por norma general, cualquier acción correctiva, preventiva o de mejora en la organización estará unida a un cambio en la documentación del sistema. Como ejemplo, podemos ver la portada de un manual de calidad, en el que con mayor detalle se puede apreciar las firmas de aprobación del documento con las fechas y los responsables. El cuarto requisito es la identificación de los cambios y el estado de las versiones o revisiones vigentes de los documentos. En la práctica, cada documento tendrá un estado de revisión que le distinga de las versiones obsoletas. La identificación de los cambios puede llevarse a cabo con una tabla de modificaciones en la que se refleje el histórico de versiones de cada documento. En el procedimiento es habitual que se citen listados a cumplimentar para tener identificada toda la documentación vigente. En el documento que estamos empleando como ejemplo podemos ver la tabla de revisiones con el histórico de las mismas. En este caso solo se ha generado un documento que se encuentra en revisión 0. Se indica la fecha de aprobación y el motivo de su emisión o la modificación realizada. Ahora podemos ver un ejemplo de un registro del listado de documentos del sistema, en el que se encuentran los documentos vigentes, con su código, nombre, revisión y fecha de aprobación. Los impresos o formatos de registro también son documentos del sistema, que por su mayor número son listados aparte. En el ejemplo puede apreciarse cómo en el registro se incorpora el código del impreso, su nombre y el estado de revisión. El resto de campos son necesarios para dar cumplimiento al apartado de control de los registros. El quinto requisito referido al control de documentos es la necesidad de distribuir los documentos para que puedan ser consultados y usados en los puestos de trabajo. Es necesario que el personal tenga acceso a los documentos relacionados con sus operaciones de trabajo. Para ello es necesario disponer de un control de distribución de copias de las versiones vigentes de los documentos. La distribución de los documentos puede realizarse en papel o en formato electrónico, a través de intranets o servidores internos. En el ejemplo podemos ver cómo se han distribuido 3 copias del manual de calidad a 3 personas de la organización.
Se ha identificado la revisión distribuida, el número de copia entregado, la persona receptora y la fecha. Al mismo tiempo, en las copias distribuidas se indica si la copia es controlada, es decir, si requiere actualización a la hora de realizar un cambio en el documento, y se identifica cada copia con un número. El sexto requisito para el control de la documentación indica la necesidad de disponer de documentos legibles e identificables. Durante las auditorías, por ejemplo, se comprobará el correcto estado de los documentos. Los documentos serán identificados por el título, un código, el logotipo, etc. Es habitual que los documentos dispongan de encabezados en los que pueda apreciarse el logotipo de la organización, el título del documento, el estado de revisión y el paginado del mismo. El séptimo requisito se encuentra relacionado con el control de documentos de origen externo. La documentación externa a controlar es aquella que resulte necesaria para la realización de tareas comprendidas dentro del sistema y que no haya sido generada por la propia organización. La empresa debe identificar estos documentos y controlar su distribución de igual manera que se realiza con los documentos internos. Los documentos de origen externo pueden ser incluidos en un listado en el que se identifique el nombre del documento, el ente emisor, la fecha de recepción y el responsable de la custodia del mismo dentro de la organización. Como ejemplo de documentos externos a controlar se encuentra la propia norma ISO 9001, la legislación aplicable a los productos o servicios de la organización y los manuales de uso de equipos y maquinaria proporcionados por el fabricante. El último requisito a cumplir es el control de los documentos obsoletos. La organización debe prevenir el uso no intencionado de documentos no en vigor y, en el caso de que se conserven documentos obsoletos, la organización debe disponer de una metodología para su identificación como tal. Si se realiza un cambio en el manual de calidad del ejemplo, lo habitual es conservar el documento original, pero señalarlo como obsoleto para prevenir errores. Para prevenir el uso de documentos obsoletos, es necesario también realizar la retirada de las copias de los documentos distribuidos y distribuir al mismo tiempo la actualización de cada documento.